Les habla el ingeniero René Arce Vigoa, miembro de la directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Azucareros en el exilio, Miami, Florida, Estados Unidos. Voy a tratar en el día de hoy el tema de la primera ley de reforma agraria que se promulgó y firmó el 17 de mayo de 1959 en la comandancia del Ejército Rebelde en La Plata, Sierra Maestra, que trajo un momento de alegría para los campesinos pobres que vivían y morían trabajando las tierras que no eran suyas y que ansiaban ser dueños de esas tierras, y momentos de pesar para aquellos campesinos que poseían extensiones de tierras heredadas de las familias. Unos y otros fueron frustrados y traicionados por el gobierno castrocomunista. En este segmento agrícola hablaré sobre el engaño de la entrega de las tierras confiscadas prometidas a los campesinos en la primera ley de reforma agraria. Comentando con Fidel Castro en el mes de mayo del año 1959, en el cuarto piso donde radicaba el despacho de la presidencia del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, más conocido como INRA, en la antigua Plaza Cívica, hoy Plaza de la Revolución. Hablando con Fidel Castro sobre la promulgación de esta primera ley de reforma agraria, donde la revolución fidelista se había comprometido políticamente con el campesinado cubano de hacerle entrega de las tierras confiscadas a título de propiedad privada. Recuerdo muy bien que Fidel Castro me planteó en esa reunión, en presencia del capitán Antonio Núñez Jiménez, vicepresidente del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, INRA, que el texto de la ley había sido redactada con bastante premura y que a pesar de que prevalecía en el texto de la ley parcelar las tierras confiscadas que sobrepasaran las 30 caballerías, 402.6 hectáreas, para ser trabajadas individualmente por los campesinos que no poseían tierras, y de la idea de organizar cooperativas agrícolas y pecuarias. Esto según Fidel Castro, quien era el presidente del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, INRA, no podía llevarse a cabo de ninguna forma, pues hubiera sido un retraso social y que además peligraba el poder socioeconómico y político de la revolución castrocomunista, pues se crearía un minifundio muy poderoso de pequeños y medianos agricultores con independencia propia, socioeconómica y política, que debilitaría a la revolución castrocomunista. Una vez terminada esta reunión con Fidel Castro y el capitán Antonio Núñez Jiménez en el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, INRA, me dirigí a la Escuela de Agronomía de la Universidad de La Habana y allí me encontré con mi entrañable amigo de profesión, el comandante Ramón Guín Díaz, y en esos días iba a ser nombrado jefe de la zona de desarrollo agrario H4 en el Guajay, en la provincia de La Habana, y que años después el comandante Ramón Guín Díaz fue condenado a 20 años de privación de libertad en la misma causa contra los delitos de la seguridad del Estado en que fuera juzgado y condenado el comandante Rolando Cuela. Enseguida le comuniqué a mi amigo el comandante Ramón Guín Díaz lo que me había planteado Fidel Castro en la reunión que había tenido conmigo en el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, INRA, de que no se iba a hacer entrega de las tierras confiscadas a los campesinos a título de propiedad y que estas tierras iban a pasar a manos del Estado para ser dirigidas y administradas de forma estatal. Estuvimos meditando, reflexionando y analizando profundamente lo planteado por Fidel Castro y llegamos a la siguiente conclusión los dos.
que la Revolución Cubana y muy especialmente Fidel Castro había engañado y defraudado al campesinado cubano con la desacertada política agraria totalmente distorsionada por él de esta primera ley de reforma agraria. Pues a Fidel Castro lo único que le interesaba era mantenerse en el poder, es decir, su pleno y absoluto poder y dominio socioeconómico y político del país, sin importarle en lo más mínimo el desarrollo agropecuario del país y mucho menos el bienestar general y permanente del campesinado cubano. Esta primera ley de reforma agraria, unida a otras medidas revolucionarias como la ley de alquileres y de reforma urbana, la nacionalización de las empresas capitalistas extranjeras, la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización de la enseñanza, la nacionalización de los hospitales y las clínicas mutualistas, provocó contra la revolución castrocomunista la resistencia de los grandes intereses nacionales y la repulsa del gobierno de los Estados Unidos. Es a partir de toda esta serie de medidas revolucionarias que afectan el normal desarrollo socioeconómico y político del país es que comienza la confrontación y la lucha interna entre los cubanos en el periodo revolucionario del régimen castrocomunista. La reacción más notable de esta primera ley de reforma agraria contra la revolución castrocomunista, que se autotitulaba de ser más verde que las palmas y que era como el melón de agua, verde por fuera pero roja por dentro, traicionando no solamente al campesinado cubano, sino a todo un pueblo, que desde el inicio del triunfo de la revolución fidelista comenzó a crear, inculcar, fomentar en el pueblo el odio, la venganza, la maldad, la desconfianza, la traición, el engaño, el terror, el miedo, la división familiar, el destierro y la muerte. Y como a toda acción corresponde una reacción igual y directamente opuesta, la reacción más notable a esta primera ley de reforma agraria se inicia con una serie de medidas en contra de la revolución castrocomunista, como fue aviones incendiando cañaverales, organización de bandas contrarrevolucionarias, la invasión de Playa Girón, la privación del petróleo a las refinerías confiscadas, la crisis de octubre del año 1962 de los misiles nucleares y el decreto del embargo económico contra Cuba efectuado en octubre de 1960. 4 años más tarde, el 3 de octubre de 1963, al gobierno castrocomunista de Cuba se le hizo imprescindible dictar una nueva ley de reforma agraria que expropió las tierras mayores de 5 caballerías, 67 hectáreas, estableciendo esta como límite máximo a la propiedad privada de la tierra. 10.000 fincas aproximadamente fueron afectadas y el fondo de tierra estatal se elevó al 70% de la superficie cultivable del país. El resto de las tierras quedan en manos de pequeños y medianos agricultores a los que la revolución comunista les ofreció la garantía de que cualquier variación ulterior del sistema de propiedad agrícola se haría sobre la base estricta de la voluntariedad. Esta segunda ley de reforma agraria dictada el 3 de octubre de 1963 marcó un hecho histórico trascendental funesto para el desarrollo de la agricultura y la ganadería cubana, y continuó provocando en el campesinado cubano la desconfianza, el temor y el miedo a ser perjudicados nuevamente por las leyes de reforma agraria o cualquier otra variación ulterior del sistema de propiedad agrícola, frenando el desarrollo agrícola y pecuario del país, convirtiéndola indiscutiblemente en una agricultura ineficiente e improductiva bajo el sistema de dirección empresarial socialista imperante en Cuba. Esta segunda ley de reforma agraria permitió elaborar más adelante una política de especialización de las unidades agrícolas del país
donde se hicieron granjas estatales especializadas en un solo cultivo, como era el caso de la caña, el tabaco, el arroz y los cítricos y otros cultivos más. Esta segunda ley de reforma agraria tuvo que dictarse según el presidente del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, INRA, Fidel Castro, para poder consolidar la revolución comunista, pues a pesar de que esta se mantenía muy fuerte, podría peligrar su consolidación. Según Fidel Castro, el apoyo de la burguesía agraria a los sabotajes económicos de la producción y a las bandas contrarrevolucionarias que trataron de frenar el proceso de desarrollo de la revolución comunista. De ahí la segunda y última ley de reforma agraria promulgada el 3 de octubre de 1963, que continuó con el engaño de las tierras confiscadas prometidas a los campesinos, traicionando no solamente a los campesinos, traicionando a todo el pueblo de Cuba. Muchas gracias.